daremos inicio a la ponencia Seguimiento al modelo educativo aplicado, que manifiesta la calidad académica en el aula, por María Soledad Lucila León Herrera y por la maestra Elizabeth Gutiérrez Olmos. Maestras. Muy buenas tardes. Pues vamos a iniciar con la ponencia Seguimiento al modelo educativo aplicado que manifieste la calidad académica en el aula. Esta es una propuesta que a través del trabajo, la valoración, el seguimiento que se ha realizado y estando estudiando también el modelo Universitario Minerva, inmersos también en el plan de estudios 06 por competencias del nivel medio superior, se emite la siguiente propuesta y dejarla a consideración su pertinencia. La política que manifiesta esta propuesta es que se pretende lograr una formación pertinente de los docentes en la actualización del modelo educativo y que se manifieste en el aula, donde la universidad propone una formación planificada y que culmine en un diplomado o maestría de modalidad mixta, siendo cada docente responsable en su formación continua en un tiempo no mayor de 3 años, para que cada docente aplique adecuadamente el modelo educativo mismo que se manifieste en el logro de competencias de los estudiantes. Las competencias docentes que están enmarcadas dentro del Sistema Nacional de Bachillerato y que incluye a los docentes de educación superior tiene que ver con organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional y llevar a la práctica los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera creativa, efectiva e innovadora dentro de su contexto institucional. Esta pertinencia debe ser de tal manera que se puedan conjuntar tanto los esfuerzos institucionales como de cada unidad académica, de tal manera que se coadyuve al logro de los objetivos y se refleje la calidad académica misma, que sean expresados, que sean valorados y medibles a través de los estudiantes. El contexto, si bien es cierto que en nuestra universidad se han realizado esfuerzos gigantes, tanto en la consolidación del modelo universitario Minerva como en el del plan de estudios 06 por competencias del nivel medio superior, se manifiestan algunos rezagos en la aplicación de la metodología y de la evaluación formativa. Esto es, en el aula, en la aplicación de este modelo y que los docentes lleven a cabo esta pertinencia y que se ha manifestado a través de la cátedra y esta evaluación formativa que tiene que ver con la aplicación del programa educativo. La propuesta puntual es seguimiento estratégico de actualización de modalidad mixta que culmine en un diplomado o una maestría,
Esto quiere decir que los docentes, al tener esta modalidad mixta, por sus distintas actividades, a veces no se cuenta con el tiempo establecido para cursar las asignaturas de manera presencial, y también deben de interactuar con los expertos para poder resolver algunas dudas metodológicas, garantizando la calidad de los cursos para la evidencia de las actividades de cada profesor. Se propone el seguimiento con una tira de asignaturas bien planeadas y específicas, de acuerdo a la formación permanente de no más de 3 años, que culminen esta maestría educativa de acuerdo al modelo vigente, y se proponen los siguientes modelos sustanciales, que tienen que ver con la conceptualización y referentes teóricos. El segundo, la estructura del modelo, es decir, los métodos, la metodología, las técnicas, estrategias. El tercer momento, la aplicación, y finalmente la evaluación formativa y la manifestación de esa aplicación efectiva del modelo educativo. Bueno, la competencia a desarrollar organiza y fortalece su formación en aquellas áreas estratégicas, de tal manera que demuestre efectividad en la práctica del modelo educativo vigente. Esta es la competencia a desarrollar de esta propuesta al culminar esta maestría educativa. Es importante ser congruentes en lo que se escribe y en lo que se aplica en el aula. Por ello consideramos este seguimiento demostrar la calidad académica de cada uno de los docentes frente al grupo. Una institución macro puede atender de manera particular los requerimientos de cada uno de sus profesores, con un enfoque de inclusión, pertinencia y excelencia educativa, aprovechando la infraestructura y los alcances tecnológicos en un mundo complejo que exige la profesionalización de los docentes. No basta en invertir mayores recursos en el sistema educativo. De acuerdo al Producto Interno Bruto, y como ya conocemos los aspectos, el seguimiento en educación superior en los países de excelencia, Finlandia con el 6.8%, Suecia 7.3%, México con el 5.3%, pero no es solamente quien destine mayores recursos en su Producto Interno Bruto va a garantizar excelencia. Los datos nos muestran que países como Cuba, Dinamarca, destinan el mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto, pero no coinciden con los que tienen mejor nivel educativo de acuerdo a la evaluación PISA. Por lo tanto, consideramos que debe haber este seguimiento, esta planeación estratégica, situacional, que tenga que ver con nuestro modelo educativo. No es solamente un asunto coyuntural, sino un asunto estructural planeada, de tal manera que el docente tenga las herramientas y tenga el espacio propicio para decir: yo estoy débil en esta área, ¿cómo aplico, por ejemplo, la evaluación formativa? Seguimos en el aula con el mismo proceso y el mismo instrumento de examen como evaluación final, y estamos ante un modelo constructivista, sociocultural, y manejamos la metodología del modelo universitario Minerva, del plan de estudio 06 por competencia, pero al final seguimos aplicando instrumentos precarios. Con esta propuesta se está logrando también incidir en esta formación de los docentes. Muchas veces se tienen algunas debilidades y
por lo tanto los docentes requieren una estructura bien planificada y que sea mixta como se propone, de tal manera que si no puedo por mi trabajo, y tampoco es cuestión de dejar a los chicos sin clases, es que voy a mi formación continua y es un pretexto importante porque así me estoy formando, pero al mismo tiempo no estoy aportando de acuerdo finalmente con el salario. Están pagando por ser un buen profesor y muchas veces tampoco es la culpa total del docente, sino hace falta una estructura institucional planeada. Y lo que decíamos, no porque sea una institución macro, los problemas se van a resolver de manera macro, sino esta propuesta es, como una institución macro, atender la problemática de manera micro. Es importante y es urgente. Voy a pasar el micrófono a mi compañera Lucila León. Gracias. La propuesta que hacemos es trabajar en una maestría educativa que permita profesionalizar a los docentes. ¿Por qué? Porque el docente desde hace muchos años viene siendo reconocido como determinista, antihistórico, descontextualizado y poco crítico, ¿sí? Eso no puede seguir siendo así, sobre todo si estamos trabajando un modelo que requiere lo contrario. En la ponencia anterior, el ponente decía que los cambios se deben dar porque hay argumentos. Sí es cierto, pero también los cambios se deben dar porque la sociedad ya no es la misma y porque los alumnos que tenemos cada semestre con nosotros no son los mismos. Alguna vez Howard Gardner decía que acudió a China y que allí vio una maestra que tenía muchos años y entonces él le dijo que se debía cambiar la metodología y la maestra le dijo, no la voy a cambiar porque tengo 20 años haciendo lo mismo y como tengo 20 años haciendo lo mismo y funciona, no la voy a cambiar. Y entonces dice Howard Gardner, ¿y cómo sabes que funciona? Viene a colación precisamente los resultados de PISA que salieron hoy y que ubican a México en el lugar número 55, si no mal recuerdo, en el área de las matemáticas, y en las demás áreas creo que en el 45, el 55, algo así, 55%, no recuerdo muy bien los datos, pero son desastrosos. Entonces, necesitamos reconocernos nosotros como profesionales de la docencia, pero no desde el punto de vista ideológico que nos otorga el hecho de que es un trabajo, es una vocación, ahora somos facilitadores, ahora somos tutores. Eso es ideológico. El profesional sirve a una ideología. Bueno, si en algún momento no podemos salir de eso, es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, asumirlo como tal, y entonces vamos a ser trabajadores, vamos a ser personas con vocación, vamos a ser personas que vamos a facilitar el conocimiento, pero lo que necesitamos ante todo es asumir que tenemos que profesionalizarnos y no actuar siempre como profesores nobles que para solucionar un problema acuden al profesor Maduro y le preguntan, ¿cómo soluciono este problema? Y entonces el profesor Maduro le dice cómo, y como al profesor Nobel le funciona, en adelante comienza a ser intuitivo. Y toda su profesión la va haciendo así intuitivamente. Si las ciencias de la educación o si la educación ya está reconocida como una ciencia, ¿por qué no realmente nos formamos y nos creemos lo que somos? Gracias. Muchas gracias, maestras. Invitamos para que pasen a la mesa la doctora Blanca Susana Soto Cruz, del Instituto de Ciencias, y también al maestro Sergio Cortés Sánchez.
Bueno, a continuación escucharemos la ponencia, la UAP hacia la profesionalización docente, Practicum Reflexivo, por la doctora Blanca Susana Soto Cruz del Instituto de Ciencias. Bueno, buenas tardes. Yo vengo representando al Instituto de Ciencias, sin embargo, el grupo que conformamos está compuesto por varios centros, facultades e institutos. Empezamos por la Facultad de Físico-Matemáticas, donde participa con nosotros la doctora Leticia Fuchs y la maestra en Ciencias, Lupita Ray. Por la Escuela de Biología está el doctor Antonio Fernández Crispín y el maestro en Ciencias, Praxedis Amaro. En el Instituto de Ciencias estamos el doctor Salvador Alcántara, su servidora, Susana Soto, y el doctor Rogelio Vázquez. Y finalmente por la Facultad de Psicología, nuestra mentora y líder del grupo, la doctora María Estela Ruiz Primo, que todos están aquí presentes. Bueno, la presentación traté de hacerla un poco más, digamos, eficiente, y la presentamos así. Es un programa integral de formación docente, en donde la propuesta está conformada por nosotros y se centra en el practicum reflexivo, como el eje fundamental del cambio en la profesionalización. Adelante. ¿Por qué el practicum reflexivo? O sea, ¿a qué se refiere? Este es un referente teórico, Donald Shawn, que implica la acción, la reflexión en la acción. Todo lo que hagamos tenemos que reflexionarlo para la mejora continua. Y por lo tanto es llevar a los docentes a el entorno del aula y trabajar con ellos de manera muy cercana, por eso lo llamamos acompañamiento, y quitar los mitos, las cotas de poder, lo que uno tiene que ser permisivo, y todos esos excesos se van manejando para que nosotros podamos trabajar. Entonces, la propuesta nace desde el programa PIFAO, que fue un esfuerzo muy grande de la Vicerrectoría de Docencia por dar a conocer el modelo universitario Minerva, y en el que varios de nuestros líderes académicos estuvieron involucrados. Nosotros participamos con la doctora María Estela Ruiz Primo en el módulo 6, prácticas docentes, y estuvimos presentes en todo el curso de inducción que se llevó a cabo en 6 sesiones, en 6 semanas. Y bueno, de estos trabajos resultaron muchos productos muy interesantes. Varios de ellos se refieren a lo que el docente en la UAP entiende por buen docente. Y específicamente se hizo un trabajo que se presentó en un congreso de educación, en el COMIE, en el 2006, en donde se explicó lo que el docente universitario de la UAP entendía por el buen docente. Adelante. Y bueno, estos son los resultados.
En estos grupos fueron multidisciplinarios, porque ustedes saben que se convocaba y asistían de todas las facultades. Había medicina, había contaduría, pocos de físico-matemáticas, debemos decir, de las áreas exactas, ninguno del Instituto de Física, por supuesto, y pocos del Instituto de Ciencias, muchos de administración, de psicología, muy lindos, todos aprendimos mucho de filosofía, pero todos entendían, y los resultados son contundentes, que el buen docente era el que conocía su disciplina y el que tenía valores como responsabilidad y compromiso, únicamente. Contundente y general. Las estadísticas son muy importantes de observar, tanto en los que eran noveles, o sea, poca experiencia, hasta los 30, más de 30, en mujeres y hombres, dio lo mismo. Ninguno le daba peso a las habilidades docentes. Es decir, para el profesor de la UAP, el que conozca su disciplina es suficiente para dar clase. Y por lo tanto, no ve la necesidad de la formación docente. Adelante. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? El grupo trabaja una metodología socio-psicopedagógica en el que el acompañamiento es la base fundamental. Los cursos no bastan, o sea, tú das un curso y los maestros regresan al aula, como decían nuestras colegas, no hacen nada. Nos ponemos a dar la misma forma, a pesar de que conocemos el modelo, a pesar de que el programa ya está en esos términos de los ejes transversales. Por lo tanto, si no acompañamos al docente en el andar, no lo podemos lograr. Nuestra metodología empieza de conocer nuestro contexto, de analizar los planes, de evaluar los programas. En este caso, nosotros proponemos un programa piloto, o sea, no podemos empezar en todos lados, tenemos que aterrizar en alguna disciplina, en alguna facultad, instituto, y ir evaluando el currículum y acompañar en todo el proceso, en todo el plan, desde el inicio de semestre hasta el fin, para ver cómo podemos generar estrategias y acompañarlos en todo el proceso. Adelante, ahora sí. Adelante. Entonces, se acompaña de un programa piloto con un acompañamiento en donde se generan criterios de evaluación para ir obteniendo datos y podemos tomar decisiones informadas al respecto, y finalmente a través del MOOC y de las recomendaciones que tenemos que generar en los perfiles, podemos entonces generar algunas estrategias específicas para la disciplina y todos los procesos de enseñanza-aprendizaje para aterrizar en una evaluación alineada, que es lo que fundamentalmente el docente tenemos esa concepción, evaluamos preferentemente con exámenes y queremos que el muchacho sepa aplicar los conocimientos. Entonces la evaluación tiene que ser alineada con lo que queremos que el muchacho aprenda. Este es un ejemplo de los resultados que se generaron de nuestros líderes, una estrategia en donde se construye el conocimiento y donde hacemos notar los diferentes procesos que se deben de llevar a cabo en el aula para manejar los trabajos. Si se dan cuenta, generalmente los docentes empezamos en esta etapa en donde damos la información al estudiante y esperamos que el estudiante entienda de manera inmediata lo que queremos decir. Es decir, tiene que entender lo que nosotros entendemos de la manera que queremos. Sin embargo, perdemos de vista qué lo está motivando, la pregunta generadora, cuáles son sus ideas, qué conocen del tema y por qué entonces entienden el concepto o la problemática de una manera que luego se da en el mal resultado. Y olvidamos completamente, y sobre todo en las áreas en las que nosotros estamos trabajando, en las áreas exactas, la discusión. En el área de exactas regularmente no hay interacción en el aula, el docente habla más del 60% y por lo tanto la interacción es nula, es en una dirección y se acabó.
Entonces, tenemos este problema grave porque no hay construcción de los significados y por lo tanto, pues, tenemos esta cuestión. Si te regresas tantito solamente para enfatizar esta última parte de la metarreflexión, todos los estudiantes tienen que entender y empezar a identificar sus estrategias y por lo tanto cómo aprenden. Entonces, en todo el proceso se debe de dar un momento para que los muchachos reflexionen sobre su propio pensamiento, de la misma manera que nosotros lo hacemos cuando damos una clase, lo que nos funcionó y lo que no debemos de hacer en ciertos casos. Lo mismo deben de hacer ellos para poder involucrarse en la solución exitosa de problemas o de cuestiones en un sentido. Ahora sí. Entonces, nuestra metodología tiene estos dos objetivos. Son bastante largos, yo les invito a que los lean, no los quiero leer porque pues los aburro, se me duermen, ¿verdad? Entonces, lo que sí nada más es promover la investigación de los docentes, esto sí, es decir, que el docente trabaje de manera reflexiva sobre lo que hace en el aula, lo que le funciona, empiece a hacer estadísticas, empiece a trabajar sobre lo que hace y mostrar resultados al final de la jornada, ¿no? Y finalmente permitir que haya un crecimiento en sus habilidades, o sea, no solamente el conocimiento, todos nos tenemos que actualizar en la disciplina, pero también hay que trabajar fuertemente en las habilidades para saber qué hacer a la hora de que un muchacho presenta cierta problemática y nosotros tenemos que dar solución en ese momento, ¿no? Sí, adelante. Tenemos varias estrategias para implementar esta metodología, generar una práctica docente creativa, obviamente, involucrar a las otras áreas, no tenemos por qué dar matemáticas solo con problemas matemáticos, ¿verdad? No tenemos que dar física con cuestiones de Newton, sino podemos involucrar el sonido, los recintos acústicos de las filarmónicas, por ejemplo, por decir algo. Tenemos que involucrar a las otras áreas y esto nos da actividades complejas y creativas. El reconocimiento de las necesidades de conocer la práctica con la interdisciplinaridad, lo mismo. Reflexiones sobre el currículum no es estático, se tiene que reconstruir y tenemos que entenderlo así. Adelante. Propuestas de estrategias y prácticas para promover el desarrollo integral, que sea coherente con el MUM, o sea, no podemos seguir hablando de que tenemos un modelo universitario Minerva, socio crítico, reflexivo, etcétera, y que no lo hagamos. Consolidación de las comunidades de las prácticas, es decir, que tengamos un lugar en donde podamos interactuar, adelante, de lo que pasa en el aula. Impulso a las capacidades de la conciencia, la reflexión, la amplitud del diálogo y la negociación, todo esto para conocer mejor y entendernos en nuestro espacio social, como decía nuestra mentora, de lo social a lo individual y de lo individual a lo social, de ahí viene nuestra metodología psicopedagógica, el perfeccionamiento de todas las estrategias, intercambios, reconocer a los estudiantes talentosos, identificarlos, trabajar con ellos y también trabajar con los estudiantes que presentan ciertas problemáticas, entender qué es lo que está pasando con ellos, cuáles han sido sus antecedentes. Desarrollo de las estrategias que vinculen lo administrativo con lo académico, no podemos dejar de largo que los administrativos son parte importante de nuestra comunidad y tenemos que trabajar conjuntamente. Y bueno, para terminar, nosotros creemos en nuestro grupo transdisciplinario que el camino es el acompañamiento. Sin acompañamiento, el docente tiene muchas preguntas acerca de cómo hacer y no hay con quién interactuar, se encuentra solo y ese es el principal problema. Tenemos que interactuar y por lo tanto tenemos que compartir nuestras experiencias, debe de haber un espacio específico, esa es la propuesta, que haya un lugar en donde podamos compartir y que la UAP sea pionera de este tipo de actividades que regularmente no se dan, solo se dan en los países muy desarrollados en la profesión docente como Finlandia, por ejemplo. Ahora sí. Y bueno, les dejo las reflexiones finales.
¿Qué tipo de docente queremos en la UAP? Comprometido, que llegue a tiempo a sus clases. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Nos vamos a ayudar? ¿Les vamos a dar cursos? ¿Se terminan los cursos? ¿Esperamos que los hagan? ¿Qué pasa? Y habrá un momento para que se genere el conocimiento conjunto y por lo tanto se entienda que la evaluación es parte fundamental de la mejora, que no se vea como un estigma, ¿verdad? Ya me evaluaron. ¿Cómo me va a evaluar un estudiante? Me decía un doctor nivel 3. Yo no permito que me evalúen los estudiantes. ¿Quiénes son ellos? Así. Y es lógico, es la concepción del buen docente. O sea, no es su culpa, ¿verdad? Adelante. Y ojalá esto haga de nuestros docentes, nuestra propuesta es el práctico reflexivo hacia la enseñanza realmente en lo que marca el modelo universitario minero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Bueno, ahora continuaremos con la ponencia del doctor Sergio Cortés Sánchez, que viene de la Facultad de Economía y nos va a platicar sobre la homologación y estímulos al personal académico. Maestro. Muchas gracias. Soy licenciado en Economía. Esta es una ponencia que tiene que ver bastante con, por lo menos lo que pasa donde yo trabajo, con algo que hay mucho en la epidermis, con las promociones. Entonces voy a tocar dos temas, que es homologación y las becas de desempeño académico. Básicamente son 3 puntos lo que toco en el trabajo. Es un trabajo muy pequeño, muy puntual. En una parte veré el problema de las… le paso aquí, ¿no? Bueno, 3 puntos veré: la homologación, becas en desempeño académico y finalmente 3 o 4 propuestas. Hay un párrafito ahí un poco aburridón que tiene que ver con la década de los 80, cuando pasamos de un Estado que intervenía en el mercado a un mercado que interviene al Estado. Entonces los años 80, ya que Javier en la mañana nos dio una disertación, fueron muy crueles, fue estagflación, inflaciones de 150, 160%, nuestro salario, el de todo México, se pulverizó, entre 82 y 90 no crecimos. Bueno, pero aparte de eso, hay un tránsito de la educación como un bien público a la educación como un bien privado. También en la mañana nos daban unas gráficas de cómo empezó a crecer la matrícula de la enseñanza privada y de 3.000 instituciones de educación superior, decía Javier también en la mañana, el grueso, más de 2.000 son privadas. Entonces tenemos un tránsito de un bien público, de un derecho público a un bien público y de un bien público a un bien privado. Además, en la década de los 80 cambiaron con las evaluaciones, cambió el control y la relación del gobierno respecto a las universidades públicas y autónomas y respecto al interior de las instituciones públicas y autónomas entre la burocracia o la dirección universitaria y los trabajadores. En 94 fue muy violento, José Docker quiso desaparecer el SUTOAP, no lo pudo, pero el SUTOAP no salió airoso del recuento porque hasta la fecha no le han dado la toma de nota. Entonces fueron muy violentos los años 90 cuando nos subordinamos a las políticas educativas para acceder a los fondos públicos. Entonces las universidades empiezan a ser consideradas como empresas y palabras como conceptos más que palabras, calidad, pertinencia, eficiencia y productividad, fueron tomados como verdad para evaluar nuestro trabajo. Bueno, y esto tuvo una repercusión muy directa sobre el trabajo académico. También aquí hace rato Rolling ya lo mencionaba, las prácticas colegiadas pasaron a otro mundo y todo el mundo andábamos en nuestros estímulos porque de eso dependía la vida.
En 90 son las primeras becas al desempeño académico, nos dieron entre un salario y 2.5 salarios del DF. Para 90 nuestros salarios estaban ya muy pulverizados, en 84 empezó el SNI, entonces los que estaban en el SNI tenían alguna cobertura, pero nosotros no nos iba muy bien, entonces empezaron, es una beca muy limitada, fueron 560 trabajadores los que tuvieron esta beca y daban entre un salario y 2.5 salarios, que ya lo dije, únicamente licenciatura, 3 años de antigüedad, definitivos, es lo que podían concursar. Concursaron 860, no sé si tengo por ahí, 818, ¿sí? Y fueron seleccionados 360. Esto fue 90 y 91. 92 se repitió el numerito, y 93, de 94, todo Cedillo, tuvimos un ayuno de becas, y es hasta Fox, cuando vuelven las becas, de 1 hasta 14 salarios mínimos, con 9 niveles. Pero eso fue ya con el PAN en el año 2001. La homologación entonces fue un proceso que se dio en el año 90, empezó en noviembre, parece ser del 90, y este proceso fue bastante amplio, se promovieron casi 2.691 académicos fueron evaluados, y de ellos 1.581 eran tiempo completo. Ahorita somos casi 2.000 académicos de tiempo completo. Nos movimos en 23 años, solamente 23% las plazas de trabajadores académicos. Sin embargo, el personal académico, y es la tesis que sustenta el trabajo, se movió mucho. Teníamos 88 doctores, tenemos hoy más de 800. Los licenciados y académicos que tenían licenciatura incompleta eran el 80% de la planta académica en 90. Ahorita es al revés, el 80% de la planta académica tiene posgrado. Sin embargo, las plazas no han cambiado. Y eso somos ahora, sí, somos profesores de tiempo completo, 1981 a mayo de 2012-2013. Ya cambió la composición. Si ustedes se fijan, el 88% es posgrado, completamente diferente. Estos son ya las personas que tienen becas actualmente, ¿sí? Son 1.356, que es el dato que yo tengo ahí, ¿sí? Contabilizados, son 1.450 y tantos los becados, pero los datos desglosados solamente son para 1.350. Si se observa, los profesores asociados son los mismos que los asociados, los profesores titulares son de la misma magnitud que los profesores asociados. El UAM y el UNAM es totalmente diferente. El 90% de su planta es profesor titular, no tienen profesores asociados. Entonces, esto se debe a un control que hubo, una cooptación política corporativa con los dos José, con José y con Enrique Docker, y después con la escuela. De 90 a 2012 no tuvimos ningún proceso de homologación. Las promociones fueron totalmente discrecionales que obedecían a problemas de reelección. Bueno, aquí tenemos el RIPA se aprobó en 2007 y hasta este año hemos tenido el otorgamiento de definitividades con base a ese reglamento. El reglamento, a pesar de que tiene 6 años de aprobado, este año fue la primera vez que yo recuerdo que se ejecutó. Y en estos momentos hay 2 plazas de tipo C, titular C por unidad académica, o luego el 94 también, con un criterio más o menos definido. Entonces, conclusión, teníamos no conclusión, pero promociones 94,
y 2013 de manera oficial, convocada, censada por evaluaciones de pares. Entre un hecho y otro hecho fue deseleccionar todas las promociones que hemos tenido. Y no es que los promovidos eran los requisitos, pero fue totalmente deseleccionar que fueran A, o que fueran B, o que fueran C. Estos son entonces cómo están en otras instituciones que son públicas, que son autónomas, que dependen de recursos públicos, cuál es la relación de los profesores investigadores respecto al total de los profesores de carrera. No nos hemos movido nosotros, tenemos 35 de 100, de cada 100 trabajadores de tiempo completo que son profesores investigadores. Entonces esto genera mucha inconformidad entre una planta que es joven, menores de 40 años, tienen doctorado, ¿sí? Y son SNI, algunos, y tienen una calificación o una computación asociado A, asociado B, asociado C, y como son las promociones de 20 años en 20 años camino de letra, entonces quizás dentro de 120 años puedan llegar. Entonces, finalmente, ¿qué problemas tenemos acá? Hay entre los académicos 2.500 que salen en las becas, 1.450 y tantos. Hay mucho estrés por los llenados de los formularios. Entonces, una propuesta que tiene que ver con esta si un académico refrenda su nivel de desempeño académico, que el tercer nivel ya no acredite documentos, que se le automáticamente, ¿sí?, se le dé el tercer periodo, si en 2 periodos él tiene un puntaje igual, o el segundo periodo es mejor, la evaluación del segundo periodo es mejor que el de la primera. Entre no académicos y académicos también, decía la maestra, los académicos decimos que como tenemos una estructura, una formación que no aceptábamos que los muchachos nos evaluaran, también los académicos, los no académicos, pues quieren vivir como los académicos y quieren promociones como las nuestras, quieren pues, ir aquí a dar clases 2 días y los 2 días no, y eso genera muchos conflictos y ellos también quieren sus tablas de puntaje. Entonces, además de esos estreses, hay un problema ya entre los pares. Los A que van a ser B, los B que van a ser C, se están matando porque hay 2 plazas y la lista está muy larga. Entonces, hay otro problema de fricciones, muy rígidos entre los pares, de profesores de la misma unidad, amigos de toda la vida, pero ahora la plaza es 2 plazas, son 7. Entonces, ahí hay un problema. Problemas que ya lo mencionaba Javier en la mañana. Nuestro promedio de edad de la planta, no sé si alguien tiene aquí, pero creo que 57 años. Somos una planta ya bastante grande y tenemos un problema de que la mayor parte de los SNI, los 150, los 33 que son nivel 3, pues ya tienen más de 30 años de antigüedad, más de 60 años de edad física. Entonces estamos un poco como a la UNAM. Hay un envejecimiento de la planta, pero a diferencia de la UNAM, el UNAM sí puede dar renovación si jubilan los trabajadores. Aquí en la UAP, si nos jubilamos o hay un deceso del trabajador, esa plaza se congela. Todo tenemos renovación. 35 o 40% de las horas clase, de las horas impartidas en cada ciclo escolar, están impartiendo las horas clase. Entonces no tenemos renovación de cuadros académicos, aún tenemos los académicos para renovar la planta. Y tenemos, se refirió a ellos como una proletarización del trabajo docente, doctores 30, 40 años que están dando clases de 70 pesos la hora. Entonces, ese es otro problema que tenemos acá bastante generalizado. Bueno, propuestas, yo celebro, lo escribí ahí, lo repito, estos foros, creo que si aplicamos el tipo como lo estamos haciendo, pues aún con los problemas que esto hay suficiencias, esto es mejor que una aplicación discrecional. Que se vuelva a abrir el proceso de evaluación curricular, pues se hizo en 91, y entonces que los profesores fueran evaluados según su grado y trayectoria académica, y en función de eso se le otorgue el nivel que le corresponda. Y la ley, el estatuto, el RIPA, todas las normas universitarias señalan las 3 funciones sustantivas de la UAP y tenemos una beca. Y nos matamos entre los docentes y los investigadores por cuánto vale cada cosa, y cada quien quisiera que los que son sus fortalezas tuvieran una mayor valoración. Este año abrimos 3 licenciaturas, artes
digitales, artes plásticas, cinematografía, tenemos danza, tenemos música, tenemos endocrinología. Entonces, no necesariamente los trabajadores de esas unidades académicas corresponden al perfil de extensión, de investigación científica y tecnológica o al perfil de docente. ¿Cómo vamos a evaluar una coreografía, una dirección de un cine? No sé. Entonces, la propuesta es, la UNAM tiene 7 diferentes tipos de becas. Nosotros podemos poner por lo menos una por promoción. Y finalmente, simplificar la documentación y que hubiera una exención para aquellos académicos que por segunda ocasión hayan refrendado o mejorado su nivel. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Solo un comentario para el doctor Sergio. Hay otra modalidad, perdón. Hay otra modalidad. Aquellos académicos que no se nos ha considerado en esta convocatoria que salió recientemente y que estamos en instancias administrativas atendiendo directamente a estudiantes y que entonces quedamos fuera de esta posibilidad de mejorar nuestras condiciones laborales. Bueno, ya les podría aquí contar mi historia trágica, ¿verdad? Pero no es el caso. Ya con los datos que usted nos presentó tenemos suficiente para irnos reflexionando tristemente, ¿no es cierto? Y bueno, hay una felicitación para mis compañeras, porque bueno, conozco su trabajo y son propuestas que no salen de la nada, son propuestas de seguimiento de todo un trabajo que se tuvo en el FAO y en el Diplomado de Competencias Docentes. Y entonces, bueno, me da gusto que mis compañeras se hayan dedicado a darle seguimiento a todo este trabajo y espero que esto tenga eco institucionalmente. Gracias. Bueno, aquí me hacen una pregunta, bueno, al grupo nos hacen una pregunta, ahí está mi grupo, les dije, si me hacen preguntas ahí, les decir, ahí está el doctor, ahí está. ¿Cómo lograr que nuestros docentes sean realmente docentes de calidad? Yo creo que partimos, bueno, espero realmente responder lo que podría responder cualquiera de mis compañeros. Yo creo que todos somos docentes de calidad. Sin embargo, el ponerlo a la práctica es el problema, en el sentido de centrar en lo que realmente necesita el estudiante y por lo tanto dar solución a los requisitos que nos pide la institución para poder certificar, obtener alcanzar ciertos criterios. Entonces, la propuesta de nosotros es apoyar al docente en el sentido de que haya siempre un espacio que pueda uno interactuar, que pueda uno expresar sus inquietudes, sus experiencias y aprender conjuntamente. Supongo que, como decía el profesor, se ha venido desmeditando, no sé cómo decir, desvalorizando el trabajo colegiado por cuestiones políticas, por resentimientos. Sin embargo, es una de las prácticas más importantes que se tienen que rescatar, porque las experiencias enriquecen. O sea, cuando uno va a otro país, uno se enriquece simplemente por hablar con las personas, por conocer cómo trabajan, por conocer
su cultura. De la misma manera, un profesor de matemáticas, si trabaja con otro que tiene otra perspectiva, que ha tenido otro contexto, va a trabajar y va a modificar sus formas, siempre que tenga esa cosa de reflexionar. Entonces, creo que podemos lograr fácilmente un docente que refleje la calidad que tiene, si lo podemos hacer que reflexione sobre lo que hace y que se apasione por lo que hace. Bueno, buenas tardes. Más que una pregunta es como un comentario acerca de lo que se hablaba en relación a la profesionalización de la docencia. Creo que en ese sentido, en lo que compete a las actividades cotidianas que se hacen dentro de la universidad, muchos de los docentes que estamos inmersos en ella tenemos que hacer diversas tareas, ¿no? Es una de las grandes labores titánicas que tenemos como profesores, investigadores, asesores, gestión, responsabilidad de diferentes cargos que se tienen al interior, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues sí hace difícil la carrera magisterial, ¿no? Dentro de la universidad. De alguna manera nosotros buscamos qué tipo de desarrollo debemos de dar para ser mejores profesionales. Aquí hablamos de la calidad, pero creo que la calidad de la docencia solamente se va a ver reflejada en función a la calidad de los egresados que nosotros vemos a la sociedad. En ese sentido, creo que cuando nosotros hablamos de aspectos globales, de nuevas tecnologías, hay muchas cosas, ¿verdad?, que se quedan, que nos quedamos pues un poco cortos, ¿no? Porque si bien nosotros hablamos de la introducción de las TICs que nosotros tenemos que tener, en muchas ocasiones pues olvidamos cómo trabajar las competencias en el aula, ¿no? Hablamos de las habilidades, y creo que eso es más que una clase, que sea una cátedra. Creo que nosotros necesitamos ver la forma de hacer talleres para poder desarrollar todo el potencial en función a los discentes o los estudiantes, a lo que tenemos en el aula, ¿no? Entonces, pienso que también lo que decía el maestro Sergio, ¿no?, eso de la evaluación curricular, también nos mete en una dinámica en donde a veces, ¿verdad?, precisamente por ser todólogos en el aula y fuera de ella, pues a veces nos olvidamos de vincular lo realmente importante que tiene que ver con la práctica, ¿no? Y finalmente, bueno, creo que entonces la docencia es lo que se queda un poco acotado, en el sentido de que algunos de los que somos docentes de tiempo completo o de tiempo y medio, ¿verdad?, porque la docencia no solamente es el tiempo de permanencia dentro de nuestra institución, sino fuera de ella también. Creo que esa es una de las grandes interrogantes que tendríamos que resolver en este tipo de foros, ¿no? Y más que, bueno, una felicitación, me gustó mucho el proyecto que presentó la maestra Soto, ¿verdad? Y en función de cómo, yo creo que tendríamos que mejorar para tener unos mejores egresados, también tener en cuenta lo que tiene que ver con el perfil de egreso, porque realmente cuando se elaboró el perfil de egreso se le pusieron tantas cosas, ¿no?, en cuestión de conocimientos, de habilidades, de actitudes, que realmente creo que se quedan un poco cortos con lo que se hace dentro del aula, ¿no? Y una felicitación para todos, me gustaron mucho sus presentaciones. Muchas gracias. Tenemos tiempo para otra pregunta, para otro comentario. Yo quiero felicitar a nuestras compañeras por atreverse a presentar no ficciones, sino realidades, que yo creo que cuando se elaboró el MUM no se midió los riesgos de un programa, de un modelo educativo entre el proyecto original, yo recuerdo, y lo que terminó siendo el MUM. Hay una gran distancia, sobre todo cuando nos combinaron a participar a muchos profesores y profesoras en la construcción del modelo. Sin embargo, bueno, está el modelo, opera de manera diferente y diferenciada en cada programa educativo, porque cuando uno parte de premisas estandarizadas, no ve uno las especificidades que tiene la enseñanza y la formación en cada disciplina, en cada nivel. No es lo mismo el nivel bachillerato que el pregrado, y bueno, afortunadamente esto todavía no está en el posgrado, ¿verdad? Pero imagínense ustedes si esto se traslada al posgrado también, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, me parece que esta propuesta que hace este equipo interdisciplinario
nos pone en la vanguardia de decir, no vamos a partir de la nada, sino hay un modelo ya aprobado, en donde están confluyendo distintas disciplinas, distintos campos, distintos grupos, y sobre todo en esta mirada trans e interdisciplinar, ¿sí? En ese sentido yo quiero felicitar y estoy segura que mis compañeras de mesa van a retomar estas propuestas que están aquí ya elaboradas, sobre todo porque aterriza en un eje nodal, la formación de la planta académica. Comentábamos aquí, en Europa, ¿por qué tienen el éxito y por qué tienen esos niveles de calidad en la educación superior? Uno, porque hay un fuerte financiamiento en la educación superior. Dos, porque hay una fuerte formación académica de su profesorado. No cualquiera entra o ingresa a la docencia en las universidades europeas. Entran no solo las luminarias en las disciplinas, sino además pasan por ciertos filtros docentes. Si el profesor no aprueba esos filtros de capacitación y no aprueba los filtros de docencia, simplemente no ingresa a enseñar a la universidad. Entonces, yo creo que hay modelos probados que nos pueden servir de ensayo, no de ensayo, sino como programas piloto en algunas áreas y poco a poco irlo diseminando en todas las demás unidades académicas. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque si se elaboran estos incentivos de creación de modelos educativos, no estamos partiendo de modelos extranjeros, sino estamos partiendo de nuestras propias realidades, que eso es algo que nos falta mucho cuando hablamos de los modelos educativos. Siempre copiamos los modelos extranjeros, pero nunca partimos de nuestras propias realidades. Y creo que estos son dos diagnósticos muy importantes, que trastocan, ahora sí, el nivel salarial del profesorado de una universidad, inserta en un contexto local, lo global y lo local. Te quiero felicitar, Sergio, porque yo creo que esta propuesta, si se hubiese presentado en el Consejo Universitario, la mayoría de nuestros colegas que están inscribiéndose en los procesos para transformar su plaza no estarían dando las disputas que están dando ahora, porque es triste ver que a lo largo de más de una década, profesores que cumplieron con los lineamientos institucionales en obtener sus grados, en ingresar al PROME, en ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, en calificar, de empezar de cuerpos académicos en formación y tener ahora cuerpos académicos consolidados, estén disputándose por una transformación que no va acorde a las políticas institucionales federales. Yo creo que yo comino a que esta sea una recomendación y que sea un programa permanente en la universidad en función de los recursos que la propia universidad obtenga, porque esto evitaría esos controles discrecionales que hay en las facultades, en cada unidad académica. Esto haría más transparente. Yo me pregunto, ¿por qué si en el proceso de las definitividades lo hicieron externamente? ¿Por qué en el proceso de transformación no se siguió esto? Y sobre todo porque se están contraponiendo, ¿sí?, lo que dice PROME, lo que dice SNI, con proyectos que contradicen los propios sistemas de evaluación. Yo quiero que esto lo reflexionemos en colectivo, ¿sí?, porque hay colegas que después de este proceso, ¿sí?, que se va a emitir próximamente en los resultados, va a haber mucha inconformidad, porque hay compañeros que se han plegado a cumplir todas y cada una de estas políticas evaluativas y a la hora de la transformación no se obtienen. No es lo mismo la UAP que otras universidades que al obtener el SNI, el doctorado, automáticamente les transforman su clase, ¿sí? Cada universidad es única y entonces el uso discrecional de las transformaciones ha sido una práctica común en nuestra universidad, y yo creo que los académicos hemos dado mucho de nuestra vida académica y mucho de este aporte. Nosotros somos la universidad y no merecemos un trato de este tipo. Muchas gracias, doctor.
rezago de la Universidad de la UAP es muy notable, es escandaloso con respecto a la UAM, la UNAM, la Politécnica. ¿Esto es con toda premeditación o por qué se ha dado? ¿Es una política específica para las universidades del interior del país? ¿O es una omisión? ¿O es una omisión de los rectores de las universidades del país o de la organización de las universidades, de la NUIES? O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que ha pasado para que a trabajos iguales tengamos salarios iguales? Mira, no sé, una pregunta así, de respuesta, tengo algunas ideas de pregunta, creo que son varios factores, habría que documentar cada uno de ellos. Hay muchas personas que entran como secretarios particulares, secretarios administrativos, entran a hacer alguna tarea administrativa y se les protege o se les iguala con una plaza académica. Entonces llega a una escuela, de repente un muchacho que es jefe de asesor, que es jefe de tal departamento, o lo fue. Entonces hay una ocupación de plazas por esto que en otra ponencia que presentamos en la mesa 7, llamamos la burocracia dorada, la burocracia universitaria. Creo que ahí hay un elemento. Hay una usurpación de plazas del personal de confianza, de plazas que son para actividades académicas. Que no quiere decir que no puedan ser académicos, que no tengan méritos, pero entran por la puerta grande. Un día discrecionalmente se nombra secretario de algo, director de algo, y de repente lo ves en tu escuela como PIP. No necesitas docencia, no importa, no es que lo puedas dar, ¿sí? Está un ratito, después se va para acá, después se va para allá, y eso creo que es un elemento. Otro elemento tiene que ver con la orientación del gasto. En mi escuela, yo lo he dicho a los rectores pares, es muy palpable, tenemos obras que nadie pidió y no tenemos aula. No hay plantas para dar clases, pero tenemos un edificio grandote y otro más por allá que no corresponde a lo que hacemos en la escuela, ni eran prioridades en la escuela. Pero además, si lo fueran, son obras que a menos de 6 meses de construidas se voltean, el piso se cortó, las persianas ya no sirven, el control de calidad es, por decirlo más suavemente, pésimo. Entonces hay también la orientación del gasto, a dónde va el gasto. Y creo que otro elemento que tiene que ver con lo que tú preguntabas es en las plazas nuestras. Nosotros estamos bloqueando renovación de cuadros. No tenemos fondos propios. Tú recordarás, nosotros pagamos 9% de prestaciones sociales hace 5 años o 6, y por afuera empezamos la mitad para fondo de vivienda y la mitad para el hospital, para la salud. Entonces nuestro fondo de vivienda, que era 9%, actual tiene 5 años, que es 4.5. Con 4.5 fondos de vivienda no pagamos la pensión de ningún académico, de ningún jubilado. Entonces todos los jubilados, todas las personas que se jubilan o se mueren, son plazas que se congelan. Entonces también no tenemos una renovación de cuadros académicos. ¿Sí? Creo que por eso. Y por otra parte, que pues, desde José y Enrique, los rectores de aquí, antes era carrera terminal. Aquí un político o un académico terminaba aquí su carrera, ahora es un tránsito hacia otras carreras. En particular, creo que los 3 rectores anteriores, entre el 90 y 2012, han sido bastante dóciles, bastante receptivos y acríticos de las políticas públicas. Creo que esos son elementos que tienen que ver. Les agradecemos mucho a los ponentes por su participación. Todas sus propuestas son bienvenidas y se van a retomar. Muchas gracias a todos. Tenemos un gran aplauso. Muchas gracias. Mañana